todo lo que podamos ir hablando. Así que si te Ningún parece, problema. podemos ir empezando. Le damos para Bueno, adelante. ya claro, cualquier pregunta que no quieras responderla, que te parezca que no va, con total confianza, ¿no? Decilo Dale, y dale, dale, la dale. ignoramos y vamos a otra. No hay drama con eso. Bueno, No hay para ningún arrancar problema. así y conocerte un poquito más, contanos más o menos quién sos, a qué te dedicas, dónde estás ahora, te Bueno, escuchamos. bueno, mi nombre es Pablo Souto, como sabrán. Vengo de una familia de clase trabajadora. Acá le llaman clase media, en realidad mal llamada clase media, pero bueno, eh, porque la clase media es la que puede vivir sin trabajar y vivir de una renta financiera o de lo que fuere, si tiene bienes, raíces o lo. Mi familia siempre fue trabajadora, mi papá tenía una metalúrgica, yo continué con la misma. En algún tiempo fue, diríamos, un poco más prolífera. Después, con el pasar de los años y la realidad del país, ha ido decayendo el trabajo. La realidad de la industria argentina es bastante paupérrima, podríamos decir. Así que bueno, yo vengo de ese lado. Criado en un barrio, San Martín, me crié aquí, sigo viviendo aquí, solo un periodo no viví en esta región, que fue cuando estuve en pareja con la madre de mi hija, pero después siempre en el barrio. Y nada, conociendo las problemáticas que tenemos en el conurbano bonaerense, que a veces en el interior no lo llegan a entender porque hay cosas que suceden aquí que allá no, y a la inversa, ¿no? Así que un poco viviendo el día a día, la realidad, que incluso es hasta distinta a lo que es la capital federal, o ahora llamada Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Pero nada, ya te digo, familia trabajadora y, y siempre trabajando, siempre con los pensamientos claros en que uno quiere que el país le vaya bien, porque si al país le va bien, nos va bien a todos. Así que bueno, en ese camino de búsqueda fue como llegué a donde estoy hoy. Perfecto. Bueno, recién me doy cuenta, nada que ver lo que voy a decir, pero un orgullo que lleves tatuada en la remera, la veo a las Malvinas Las y Malvinas están sí, ahí y las rescatamos tengo siempre. tatuadas en el brazo también. O sea, soy Ah, mira. malvinero desde muy chiquitito, así que Sí, es un sentimiento. independientemente de lo que pensemos, eso compartimos todos, así que, bueno, Y un orgullo y mirá, el coronel Seineldín decía que la causa Malvinas iba a ser la que iba a terminar uniendo a todos los argentinos, ¿no? Más allá de esas famosas grietas o divisiones políticas o ideológicas, creo que la causa Malvinas es el norte, el sol que tenemos que seguir todos, ¿no? Porque creo que todo argentino bien nacido tiene que exaltar esta causa. Así que creo que ahí estamos todos de acuerdo, o deberíamos. estamos de acuerdo, totalmente. Sí, de verdad, deberíamos. Deberíamos. Bueno, volviendo. Sí, Eh, Nos enteramos que en las elecciones fueron de 2018, si no lo tengo mal informado. 19. 19. 19, ahí va. Que estuviste como candidato a concejal por San Martín, de Frente Exacto, Patriota. así es. Primer concejal por el municipio de General San Martín. Bien, Exactamente. y queríamos saber si esa fue tu primera aproximación a la vida política, si ya antes habías tenido algún tipo de inferencia, de haberte metido antes en el tema, y bueno, Mirá, básicamente es eso, qué te llevó a meterte en la política y dónde estás parado hoy por hoy. bueno, te cuento, vamos por parte. En realidad la política siempre fue algo que me gustó a mí, la política y la historia, ¿no? Creo que van de la mano. Si bien sé bastante de historia, soy bastante sesgado en qué me importa de la historia, que no es por una cuestión que yo lo hago, diríamos, caprichosa, sino que trato de que lo que yo veo en la historia, poder aplicarlo en nuestra cotidianeidad o en nuestra vida, ¿no? En lo que nos sucede. Pero más allá de eso, yo de chiquito tenía una unidad básica acá muy cerquita, en la esquina de casa, y nada, empezó como un juego, 11 12 años,
y repartía volantes, repartíamos boletas, hacíamos bajo puerta, repartíamos en mano, salíamos a hacer pintadas. En esa época lo hacían los militantes, no lo hacían personas que vos le pagabas para que te pinten o te peguen un afiche, ¿viste? Ahora es muy común que los partidos políticos grandes le paguen a una empresa para que le peguen los afiches o le hagan pintadas en las calles, ¿no? Eso siempre se acostumbró que lo hacía la militancia. Y eso un poco el Frente Patriota lo sostiene y lo mantiene. Pero bueno, arranqué en el peronismo, mal llamado peronismo, en realidad era el nacionaljusticialismo o el Partido Justicialista en ese momento, y estuve participando en eso hasta los 19 años más o menos, en donde en realidad yo veía que iban para un lado, iban para el otro. En el medio había existido unas internas, nunca en el Partido Justicialista había habido internas, eso fue en el año 87, 88, si no me equivoco, 88, donde Carlos Menem le gana la interna a Cafiero, Antonio Cafiero, ¿no? El abuelo de Santiago Cafiero, el actual ministro, jefe de gabinete. Ahí hubo una interna en donde nunca en la vida en el Partido Justicialista había existido una interna entre dos candidatos. Se supone que un partido tiene una unidad de concepción, diríamos, un pensamiento único, y acá había unas corrientes muy, muy diferenciadas, que era la renovación y cambio del justicialismo o del peronismo, con el supuesto volver a las raíces de Carlos Menem, lo cual en realidad no era así, pero bueno, engañó a varios, y venía aparejado con, acá hay un muchacho que es de La Rioja, venía con el poncho federal, ¿no? Color rojo, colgado acá en el hombro, las patillas, el pelo largo, ¿viste? Al mejor estilo caudillo de la época, y claro, el tipo era como el resurgir del verdadero peronismo, se suponía, ¿no? Y la verdad que luego de que ganó las elecciones, esto terminó siendo lo que conocimos como la entrada liberal nuevamente en la República Argentina. Bueno, ahí en el 89 yo dije, esto, iban para un lado, iban para el otro, ¿viste? Ahora que ganó aquel, vamos con aquel. Luego vino Duhalde, decido alejarme del Partido Justicialista, y la realidad es que no había otra ideología política o otro partido que podía representar las ideas que yo llevaba adentro, que desde muy chiquitito siempre tuve esas inclinaciones hacia los nacionalismos, podríamos decir, y que vos no lo sabés, porque hay cosas que vos a veces ni siquiera vos te lo podés explicar. Y cuando no vas con la gente indicada, a veces quedás como en la nebulosa, ¿viste? ¿De dónde me puedo parar yo? La cosa que intenté por ese lado, fracasé, como a todos los que nos fuimos al peronismo, después le tomás como una cierta bronca y aprensión hacia el peronismo, porque decís, me engañaron, ¿me entendés? Es lo que lo primero que piensa es como cuando una chica te engaña, ¿viste? Es como un desamor el que tenés con eso. Pero bueno, después, empezando ya de más grande, a releer cosas, a ir directamente a la doctrina, cosa que no le enseñan a ningún militante, lamentablemente. Si no, el peronismo no sería lo que soy. Las 20 verdades peronistas, creo que quien lea las 20 verdades peronistas va a entender de qué va el peronismo, ¿no? Ese movimiento tercer posicionista que nace en la década del 40, ¿no? Entonces, nada, es como que empiezo a rever ciertas cosas, que es acercarme más a lo que es el revisionismo histórico, que es donde vos empezás a abrir la cabeza y decir, pará, o sea, todo lo que nosotros vemos realmente es como es, o nos han engañado a lo largo de muchos años. Entonces, es como que ahí empiezo a buscar más información, y termino dando con lo que era en ese momento Bandera Vecinal, que era el partido de Alejandro Biondini, que ahora es el Frente Patriota, ¿no? Yo llego allá por 2015, yo ya venía, digamos, teniendo contacto con muchachos que estaban dentro del movimiento, y nada, era solamente hablar un poco de política, un poco de historia, como te digo, es lo que a uno le gusta. Ustedes están estudiando justamente ciencias políticas, es porque les gusta esto, si no, no lo estarían
entiendo claramente. Entonces, un día me invitaron, fui y dije, bueno, creo que el lugar es este, empecé ya a interiorizarme un poquito más, a empezar a participar de algunas reuniones que se hacía de presentaciones de libros, la causa Malvinas siempre estaba por delante, vos que la nombraste antes, qué sé yo, el movimiento Cara Pintada también, ¿no? Creo que fue el último atisbo patriota nacionalista que hubo en la República Argentina, donde en realidad no era un golpe de Estado a la democracia, sino que era venir a avisar lo que hoy estamos padeciendo, ¿no? Ya el coronel Seineldin, en la década del fines de los 80, hablaba del nuevo orden mundial, ¿no? Decía, la Argentina entrará al nuevo orden mundial inerme de rodillas y con las manos en la cabeza, y creo que hoy estamos viviendo justamente este tipo de acción. Así que bueno, o sea, siempre me gustó la política, pero siempre fui militante político solamente, ¿no? Y imagínate que cuando yo estaba en el peronismo era muy chiquito como para poder ocupar un cargo, aparte en el peronismo para llegar a algo tenés que entregar bastante de tu honor, y si hay algo que yo no cedo ni un tranco de pollo, es justamente ni la lealtad ni el honor son negociables en mi vida cotidiana y menos en mis ideas. Así que bueno, doy con bandera vecinal allá por diciembre del 2015, y en 2016 ya me pongo a militar activamente, empezamos con el tema de mesa de difusión, como te digo, asambleas y demás, y en el año 2017 también integro la lista de candidato a diputado, creo que estaba número 7 en ese momento, por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y Alejandro Bendini encabezando. Así que esa fue mi primera participación como candidato. Luego, en 2019, el partido obtiene la participación federal y a la vez municipal, entonces ahí puedo yo participar como candidato a primer concejal por San Martín, y bueno, fui acompañando a Leonardo Di Napoli, que era el candidato a intendente, y bueno, y teníamos candidato a gobernador a Leonardo Bariani, ¿no? Ya fuimos con una lista completa, no en todas las secciones, porque no estábamos en todos los partidos, diríamos, en todos los municipios del conurbano bonaerense, pero creo que llegamos a participar en 14 o 15. Así que bueno, nada, a mí me tocó encabezar en San Martín la lista. Ahí fue mi participación directa, diríamos, ¿no? En mi municipio. Perfecto. Bueno, recién cuando estabas hablando de que saliste del partido peronista, dijiste que no estaban acorde a tu ideología o a tus valores que venías trayendo, y que no sabías muy bien de dónde salieron. Quería saber a qué te referís con esta ideología, cuál sería en concreto esta posición ideológica. No, imagínate que yo ahí tenía 19 años y yo era un ignorante de un montón de cosas. O sea, a lo que yo me refiero es que me llamaba poderosamente la atención cómo dentro del mismo movimiento, ¿no? Donde estábamos militando todos, en un momento estábamos enfrentados por las internas, en donde era muerte. Yo he visto cosas que te puedo asegurar que no todo el mundo la habrá visto, porque si alguno cree que las internas eran joda, nada que ver, se tornaban bastante violentas, ¿no? Y yo siendo chico, muy chico, incluso fui fiscal cuando no podía, porque no era mayor de 18 años, y sin embargo te metían igual, ¿viste? Si más o menos te sabía desenvolver y sabía defender los votos y eso, ibas adentro, ¿viste? Y yo siempre tuve un carácter bastante particular desde ya de pibito, bastante complicado. Entonces estaba defendiendo siempre. Pero me llamaba la atención que luego, de ser acérrimos enemigos, pasábamos a, viste, no, ahora hay que acompañar al compañero que ganó. Pero, escucha, me estabas diciendo que este era viste, no quiero ser maleducado, pero eran todos los epítetos que se te puedan ocurrir, lo decían de ese tipo. Entonces digo, ¿cómo es? Bueno, está bien, que esto que lo otro, ya lo vas a entender cuando sea más grande. Claro, uno va creciendo y va viendo y ves actitudes. Y en las actitudes siempre había traiciones, ¿me entendés? Que estaban con uno, que después estaban con el otro. Los mismos que estaban con Cafiero,
luego se pasaron con Menem, y luego lo dejaron a Menem y se pusieron con Duhalde. ¿Me entendés? Entonces digo, a ver, ¿de qué va la cosa? Entonces, como yo no estaba dispuesto a entregar lo que yo hablaba de mi honor y mi lealtad hacia alguien, si yo estaba con alguien, pero la realidad era esta, yo también no sabía si estaba en concordancia con la gente que yo militaba, y capaz que me llevaba muy bien con otros compañeros de otra agrupación o de otra unidad básica. Entonces es como que entras en una guerra interna. ¿Cómo puede ser que estamos todos en el mismo lugar y sea todo esto? Porque claro, no había un conductor. La realidad del justicialismo, del peronismo, es que muerto Perón, se acabó el conductor. No hubo alguien que vino y tomó ese bastón de mando de mariscal, como decía Perón, ¿no? Perón decía que los líderes naturales salen del pueblo, ¿no? Eso lo escribió en la comunidad organizada. Y claro, no sucedió más. O sea, no existe. O sea, se perdió esa actitud de liderazgo, pero no es porque se perdió porque, nada, se acabaron los líderes. No, los líderes nacen constantemente. Lo que pasa que la casta política esta que impera, ¿no? Después nos dijeron que en el 2001 que se vayan todos y no se fue ninguno, se reprodujeron, hizo que aquel que tuviera ese liderazgo natural no llegara nunca a nada, porque no transaba, o porque lo hacían ir siempre por el lugar equivocado. Entonces, lamentablemente, la política se transformó en politiquería. Lo que conocemos hoy no es política, porque la política se hace por y para el pueblo, ¿me entendés? Y lo que vos menos ves hoy es que alguien gobierne por y para el pueblo, ¿me entendés? Entonces, creo que ahí es donde radica el gran problema, y no solo del peronismo, sino también de los demás partidos. El Partido Radical hicieron exactamente lo mismo. Muerto Irigoyen, de Irigoyen para acá, el radicalismo cambió abruptamente, ¿me entendés? Entonces tampoco tenemos otra alternativa. Por eso yo celebré cuando llego a lo que es el Frente Patriota, primero por lo que te digo, empiezo a leer más de historia, empiezo a ver que no siempre los buenos son los que ganan, empiezo a ver que las historias que nos han contado en un caso son, por ejemplo, cuando yo me eduqué, eran historias oficiales. La historia argentina la escribió Mitre, ¿no? Bartolomé Mitre, uno de los personajes más nefastos que puede haber, junto con Rivadavia, Sarmiento, otro de ellos. Acá hay cordobeses, pero bueno, el Manco Paz, ¿no? Era un tipo que era bastante complicado, ¿no? Yo en eso me adjunto a la línea de Rosas, soy rosista antes que peronista, y obviamente sigo la línea partidaria nuestra, que es la línea nacional histórica San Martín, que nos da la independencia, Rosas defiende la soberanía, y Juan Domingo Perón viene a dar la justicia social, que era lo que faltaba en la Argentina, porque acá las leyes existían todas, pero no se aplicaba ninguna. Hoy justamente, mañana va a ser el Día del Trabajador, y en Argentina, si bien en 1929 se votaron las 8 horas laborables, hasta 1945 o 1944 no se aplicó. Fue Perón el dador de eso, cuando tomó la Secretaría de Trabajo, estando luego de la Revolución del 43. Entonces digo, nosotros le debemos al peronismo y a Perón la justicia social, ¿no? Aquellos derechos adquiridos solamente por ser seres humanos, ¿no? Yo hoy agrego otros derechos adquiridos, ¿no? Así como el hombre de la caverna, yo siempre suelo utilizar eso, necesitaba del fuego y del agua para subsistir. Hoy una persona sin la luz no puede vivir, o sea, sin la energía eléctrica. Entonces, bueno, podés considerarlo eso como algo para lucrar. Vos lo tenés que cobrar, sí, está bien que lo paguen, pero lo tenés que cobrar algo que sea, diríamos, simbólico, porque el ser humano sin eso hoy se muere, ¿me entendés? Es lo mismo que el gas, necesita para calefaccionarse. El agua, ¿cómo puede ser que te cobren el agua lo que cobran el agua cuando el ser humano está compuesto por 70% de agua y necesita el agua para subsistir? Es un derecho humano, ¿me entendés lo que te digo? O sea, ahí podés sonar hasta, no, este es comunista. No, estoy siendo justo. O sea, hay cosas en las cuales el humano, o de hoy en día, las necesita por una cuestión que sin eso se muere, ¿me entendés?
Y sin eso no tiene la famosa equidad, porque acá hablan de igualdad, pero en realidad lo que nosotros necesitamos es equidad, que aquellos que menos tienen le demos un empujoncito para que puedan equipararse con los que tienen actitudes naturales o que nacieron, que tuvieron la suerte de nacer en un lugar un poco más acomodado, ¿no? Porque es muy desigual todo hoy día. Entonces, nada, volviendo a la pregunta, yo me voy del peronismo no porque yo creía en la doctrina, porque no me la habían enseñado, y un pibe de 16, 17 años, es raro que diga, che, me tenés que enseñar la doctrina. No, ¿viste? No, en ese momento no había internet, no había nada, era mucho más difícil llegar a las informaciones, ¿no? En todo aspecto. Entonces digo, no, estos son toda una manga de traidores, garcas, la palabra era garca, digo, yo me tomo el palo, no tengo nada que ver, yo no quería un puesto, yo no quería nada, la verdad que no tenía aptitudes, diríamos, no aptitudes, sino no tenía aspiraciones a cargos ni puestos, y aparte era un pibe, imagínate que te trataban de che pibe, o sea, vos eras el último orejón del carro. Entonces, a mí ni se me ocurrió seguir una carrera política. Lo hacía porque me gustaba compartir momentos con los compañeros y nada más que eso, ¿viste? Después ya de grande sí, ya cambia la cosa, ya empezás a saber más, como te digo, voy a los libros y ahí encuentro que realmente el nacionaljusticialismo era la doctrina perdón, ahí me están llamando, con la cual uno se sentía identificado. Lo que pasa que eso lo mataron, o sea, sin Perón y con el asesinato de Rucci y luego el golpe del 76, el peronismo es lo que conocemos hoy, ¿no? Esto. Claro. Ya que estás, me dijiste que te habían llamado, cualquier cosa si querés atender y... No, está, quédate tranquilo, no. Dale. Con respecto a esto que me decís, que además de esta desorganización, de esta falta de acuerdo dentro del peronismo, vos decís que llegaste ¿cómo me dijiste que se llamaba el Frente Patriota antes? Al Frente Bandera Vecinal. Bandera Vecinal. Me decís que llegaste, bueno, encontraste algo que se amoldaba mucho más por lo menos a tu honor, a tus valores que venías manteniendo. Sí, valor. Perfecto. Quería saber en concreto, ideológicamente hablando, ¿no? ¿Qué valores se empezó a reivindicar con este movimiento? Y también cómo fueron mutando durante el tiempo, porque tengo entendido que, también lo mencionaste hace rato a Biondini, que hubo un tiempo que estuvo proscripto, puede ser, Alejandro. 21 años. Saber, 21 años, sí se había leído al respecto. Quería saber cómo fue este proceso o qué sabés al respecto dentro de este movimiento, bueno, en cuestiones ideológicas. Vamos por parte. Alejandro Biondini viene también del peronismo, del nacionaljusticialismo, fue un activo militante en la década del 70 y el 80, incluso luego obviamente hubo un golpe militar en el medio. Fue secretario general de la Juventud Peronista en Capital Federal, ¿no? Y él había armado una agrupación dentro de lo que era el peronismo que se llamaba Alerta Nacional, como el programa de radio que él tiene en Radio AN24, que es donde yo hago Toro y Pampa también. Bueno, Alerta Nacional era una agrupación dentro de lo que era el peronismo, ¿no? Y ellos se suscribieron, apoyaron la candidatura de Menem. Yo te dije que yo estaba del otro lado. Obviamente yo no lo conocía a Biondini en esa época, él tenía muchos más años que yo era mucho más chico, pero bueno, fíjate cómo estábamos enfrentados dentro del mismo movimiento y desconociéndonos uno del otro, ¿no? Ni él, obviamente, él desconocía mi existencia y yo desconocía la de él, siendo que él había sido secretario general de la JP. Con esto te estoy explicando que el peronismo es tan grande y tan vasto que pasan estas cosas que no deberían de suceder. Todos deberíamos de saber quiénes son los compañeros, ¿no? Pero eso es independiente, es para contarte de dónde viene Biondini. Cuando gana Menem, y Menem hace ese abrupto cambio, ¿no? Pasa de ser un caudillo federal a ser un bon vivant, ¿no? Un tipo con traje Armani, pelito corto, sin patillas, ¿viste? Hasta lindo parecía. Agarra y lo denuncia a Menem por traición a la doctrina
y por traición al Partido Justicialista. Sale una solicitada en el diario Crónica, un recortecito, donde decía Alejandro Biondini denuncia al presidente de la Nación y presidente del Partido Justicialista por traición a la doctrina nacional justicialista y pide la renuncia. Obviamente nadie se hizo cargo de eso, a quien echan a Alejandro Biondini. En ese momento empieza a tener persecuciones. Alerta Nacional pasa a ser, diríamos, como una agrupación, pero fuera de lo que era el peronismo, y en búsqueda de generar un partido propio, ¿no? Ya te echan de una estructura, tratás de buscar armar la otra. Y ahí nace lo que era el PNT, que era el Partido Nacionalista de los Trabajadores. En un momento, diríamos, en la década del 80, a fines de los 80, con el gobierno de Alfonsín, que lo llaman el padre de la democracia, la coordinadora radical era bastante complicada, tenía actitudes bastante mafiosas y había enfrentamientos, sobre todo con los nacionalistas, ¿no? Y luego, en gobierno menemista, ahí cuando el Biondini lo acusa de traidor a la causa a Menem, también le busca la vuelta y lo termina metiendo preso. Y bueno, ahí empieza una persecución de muchísimos años, con algunos aciertos y otros errores, ¿no? Porque todos en nuestra juventud cometemos algunas cosas que quizá después de más grande te arrepentís. Y bueno, ahí nace la famosa proscripción, que duró 21 años. Imagínate que Perón fue proscripto 18 años, o sea que tiene 3 años más de proscripción que el mismo general Perón. Y bueno, ahí tuvo un recorrido, diríamos, donde si bien no actuaba, diríamos, activamente en la política, siempre estuvo dentro de lo que era el nacionalismo, ¿no? Incluso una cercanía con los movimientos Cara Pintada. Él era muy allegado con Seineldín. Incluso Seineldín le había recomendado al soldado Vera, que fue el primero asesinado, que lo ponga como secretario general de los veteranos de guerra. Así que bueno, nada, hay ¿qué nos une? ¿Por qué yo llego a esto? Porque como bien dijiste vos, la causa Malvinas es una de ellas. Dos, la patria, ¿no? Poner por delante siempre el bien común, que hablaba Perón, que era primero la patria, segundo el movimiento y luego los hombres, ¿no? Creo que eso es fundamental para poder seguir hacia adelante y no quedarnos en esto que vivimos llamado partidocracia, donde primero está el partido y después, ¿viste? A lo último de todo viene el pueblo. Así que nada, yo compartiendo ese tipo de cosas, viniendo de una línea rosista, que siempre le tuve. Yo tengo una cosa, que cuando hablan muy mal siempre de alguien, voy a los libros y trato de buscar a ver qué hizo ese tipo, y cuando vos ves que, por ejemplo, Juan Manuel de Rosas, al cual la historia oficial lo trata de tirano, y te dicen que el tipo fue uno de los que más gobernó en lo que fue la Confederación Argentina, ¿no? En cantidad de años, reelecto sucesivamente cada 3 años, ¿no? Su gobierno duró 20 años, y lo iban a buscar. Y el tipo, cuando lo fueron a buscar la segunda vez, dijo, bueno, sí, saben, yo voy a aceptar, pero primero me tiene que dar la suma de los poderes, porque no había manera, estábamos en guerras constantes, pero que vote el pueblo. Y tuvo 9.000 y pico de votos contra solamente 8 votos en contra. Entonces, ese tipo, claramente un tirano no podía ser, porque era, sí, respaldado por el pueblo. Y cada 3 años se le renovaban los poderes. O sea que, con esto te quiero decir que la historia tiene eso, ¿no? De que a veces nos hacen que tal o cual era el padre del aula, por ejemplo, Sarmiento, cuando después vas a los escritos de Sarmiento y el mismo tipo te decía que era un vago, un atorrante que ni siquiera iba a clases, que faltaba, y como la familia era la que administraba la escuela, le ponían el presente y dale que va. Entonces, digo, ¿no? Hay que ver, si bien existe una historia, también hay otra historia. Después vinieron los marxistas y reescribieron la historia y nos pusieron al Che Guevara como si fuera un patriota, cuando el tipo acá nunca hizo nada, ¿no? Pero bueno, hay de todo. Tenés para todos los gustos. Así es.
Y en estos años, te quería preguntar también qué sabías al respecto, en estos años de proscripción y de mucha persecución, como bien decís, hubo mucho tiempo, bueno, y según investigaciones periodísticas, meternos un poco también en las redes sociales, vimos que hay mucha gente que tilda tanto a Biondini como al movimiento, como al partido, no sé, categorías como nazistas, fascistas. ¿Qué opinión tenés al respecto de todas esas Mirá, esto es categorizaciones? simple. Nosotros sostenemos la famosa tercer posición, ¿no? Si bien Alejandro Bendini hoy habla de una cuarta posición, que ahora te voy a explicar el por qué habla de una cuarta posición, la tercera posición es lo que nace justamente en contraposición a las dos, diríamos, fuerzas grandes que había antes de la guerra y posguerra, que era el comunismo y el capitalismo o liberalismo, llámalo como quiera, ¿no? O sea, la derecha y la izquierda, y sale una tercera vía que hace que exalte los valores nacionales, ¿no? Ahí nace el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán, tenés el rexismo, la falange española, y el nacionaljusticialismo en eso se basa, en esos nacionalismos, para crear en la Argentina un nacionalismo social argentino que atienda a los intereses de los argentinos. Ahora, a mí, el exaltar la tercera posición no me hace automáticamente ser un fanático o diríamos, un tipo que avala a tal o cual proceso histórico. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí se comparten ciertos puntos donde siempre se pone por delante, como te dije antes, la patria, se ponen los valores, las tradiciones, y se pone al hombre por delante de los sistemas. Cuando vos tenés un sistema comunista que explota al hombre en pos del Estado y tenés un sistema capitalista que explota al hombre en pos del capital, Perón decía, y las terceras posiciones, las antes mencionadas, ponían al hombre por delante y se decía que los sistemas tenían que estar para el hombre. O sea, el que convenía en ese momento era el que tenía que aplicarse. O sea, que sea mixto, ¿no? Que el capital y el Estado puedan convivir de una manera en la cual no haya una guerra constante y que no prime ninguno ni el otro, y que no, sobre todo no exploten al hombre, ¿no? Si vos te fijás, el estatuto del trabajo del peronismo, que trae Perón en el año 43, después de la revolución, es exactamente la copia fidedigna del estatuto del laburo fascista. Pero eso no lo hace a Perón un adepto al fascismo. Lo que estaba haciendo el tipo era, diríamos, consciente de que él tenía y mantenía, y lo escribe en sus libros, no es algo que te lo dice Pablo Souto. Vos vas a los libros y él dice, nosotros exaltamos una tercera posición que se enfrenta a ambos sistemas que explotan al hombre. Simple. Nosotros hoy hablamos de una cuarta posición. ¿Por qué? Porque luego de la posguerra, o sea, cuando termina la guerra en el año 45, empieza, bueno, la famosa Guerra Fría y nace la famosa socialdemocracia, que es lo que hoy impera en el mundo. Porque Alberto Fernández no es ni peronista, ni radical, ni nada, es socialdemócrata. Alfonsín es un socialdemócrata. Macri es un socialdemócrata. Lo que pasa es que la socialdemocracia tiene ¿cómo te puedo decir? Esa ambigüedad donde vos podés jugar por derecha y por izquierda tranquilamente. ¿Me entendés? O sea, unos se encargan un poco más a lo que le llaman el populismo, más llamado populismo, y los otros capaz que son más liberales, o sea, le dan más libertad a la persona para que haga lo que quiera. Pero en realidad, son todos socialdemócratas. Hoy acá te hablan que Angela Merkel es esto, Angela Merkel es otra socialdemócrata, Macron es un socialdemócrata. Todos en general son socialdemócratas. ¿Y qué hace la socialdemocracia? Ha destruido los valores y ha impuesto todas estas teorías nuevas que han salido, ¿no? La agenda LGBT, la ideología de género, el ESI en las escuelas, trajeron el aborto, pero todo a quién responde. A los poderes sinárquicos, que Perón ya los nombraba en su famosa, cuando dio clases en la Escuela Superior de Guerra, donde él hablaba de las 5 entidades sinárquicas. Nombraba al Vaticano, el sionismo, el capitalismo, el liberalismo, y ya hablaba de una socialdemocracia. Perdón, y la masonería. Porque todos esos son agentes
transnacionales que operan en desmedro de las naciones. Por eso nosotros hablamos siempre de que el único antídoto contra el globalismo que estamos viviendo hoy es el nacionalismo. No hay otro antídoto. No existe partido que esté dentro de este sistema que justamente se ponga en contra del mismo. Porque todos están jugando. Podés jugar por derecha, podés jugar por izquierda. Te lo dan libremente. Te dejan elegir en qué lugar te querés posicionar. Pero vos siempre respondés a los entes sinárquicos. Y esto es así. Hoy las corporaciones son las que priman en el mundo. Lo que estamos viviendo hoy a través de esta pandemia es solamente en favor de la industria farmacéutica. O sea, han hecho millonadas. También tenemos otro actor importante y fundamental que fue China, el país que supuestamente sale del virus, ¿no? Que acá te decían que era un murciélago. Hoy ya se sabe que en verdad el murciélago era una mentira, que sale de un laboratorio. Es el país en el mundo, el único país en el mundo que subió su PBI en el año pasado, ¿no? Entonces vos decís, claramente esto fue un golpe económico, un reseteo económico, como le gusta decir, que ha destruido a un montón de países, incluso países potencia, ¿no? ¿Qué nos queda para nosotros que somos un país donde si estábamos en el subsuelo nos hemos ido mucho más atrás? Entonces, con esto volviendo a la pregunta, nos han querido tirar, ya te digo, quizás por errores propios, como que si vos te abstenés a cierta ideología o sos nacionalista, ya enseguida te asocian viste que vos estás defendiendo intereses foráneos. No, el nacionalismo es lo que todo argentino tiene que hacer. Todo argentino, todo chileno, brasilero, lo que fuere, ¿no? El nacionalismo es defender los valores y tradiciones y sobre todo tu suelo, ni más ni menos que eso. El nacionalismo normalmente no es imperialista. El nacionalismo defiende lo suyo, no ataca a lo del otro, ¿se entiende? Perfecto. Me encanta que te explayes así, ya en el camino vas respondiendo incluso preguntas que tenías, así que bueno, de 10. Bueno, de ahí recién mencionaste movimientos de tinte progresista, podemos decir, no sé si estás de acuerdo, como el movimiento LGTB, que trajo consigo un montón de cuestiones como el aborto, bueno, este feminismo. Yo te quería preguntar qué opinión, bueno, ya más o menos dijiste, pero que te explayes en esto, tenés sobre todo estos movimientos sociales, partidos también de tinte progresista, y qué crees que se debería hacer frente a esto, en caso que, bueno, opines que no deberían existir o que deberían regularse. ¿Qué postura tomarías al respecto? Bueno, yo a estos movimientos los llamo dictadura de las minorías, ¿no? Estamos viviendo una dictadura de las minorías. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Viene el movimiento LGBT, que uno puede decir, pelearon por sus derechos, antes había discriminación, persecución. Yo no niego nada de eso porque realmente ha sucedido. En la historia han pasado un montón de cosas. Pero hoy estamos en el siglo XXI. Nadie condena a nadie por tener una diferente gusto sexual, diríamos, ¿no? En su intimidad. Eso ya quedó anacrónico. O sea, quien hoy tilda a alguien de tal o cual cosa, ya creo que en esta época suena hasta fuera de moda. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos grupos? Ustedes están en Córdoba, me dijeron. Bueno, el año pasado, no sé si se acuerdan, el movimiento LGBT fue a la Plaza Sarmiento, creo que se llama, bajaron la bandera argentina, ¿no? Arriaron la bandera argentina e izaron la bandera LGBT. A ver, claramente es una minoría que está actuando con, diríamos, actitudes dictatoriales en desmedro de quién, de todos. Porque ¿por qué vos tenés que sacar la bandera que une a todos los argentinos para poner tu trapo? ¿Se entiende? Es lo mismo que yo, que soy hincha de Chacarita, agarro, voy a la plaza del barrio, bajo la bandera argentina y pongo la de Chacarita porque yo soy hincha de Chacarita y a mí me tienen que respetar todos acá porque yo soy hincha de Chacarita. O sea, no es así, hermano. O sea, hay una bandera que une a todos. Lo mismo puede suceder con el tema de los mapuches. O sea, más allá de que los mapuches no son de acá, que vinieron de la Araucanía,
que la denominación mapuche se crea en el siglo XX, que no tiene nada que ver con la argentinidad, vos no tenés por qué sacar la bandera argentina. A ver, no hay manera de que vos tengas que tocar la bandera que une a todos los argentinos, ¿no? Porque así como te dije, que la causa Malvinas es la que nos va a unir a todos, tenemos cosas, tenemos el escudo nacional, tenemos el himno, porque con ese concepto que tienen ellos, el día de mañana te cambian el himno, te lo cantan con la letra E. ¿Y por qué? Estamos todos locos. O sea, a lo que voy es esto. Fíjate vos cómo a través de estas minorías van queriendo imponer cosas que no son el orden, lo que responden al orden natural. Hace unos años, pasó el 2019, acá en el municipio donde yo vivo, el municipio decidió, dice, San Martín pinta a José Hernández, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno, porque José Hernández, la chacra de Pueyrredón, que es donde vivía José Hernández, se encuentra en el Partido General San Martín. Entonces agarraron, los muchachos hicieron todo en el Liceo Militar de General San Martín, empezaron a pintar murales. Si vos mirás los murales, ninguno responde al Martín Fierro, ninguno, metieron cualquier cosa. Pero había un mural, que ya era una afrenta directamente hacia la tradición argentina. El Martín Fierro es como la Biblia para los argentinos, ¿me entendés? Como la Biblia católica para el católico. O sea, no lo puedes tocar, no lo puedes modificar a tu antojo. Pusieron a Martín Fierro besándose con el Gaucho Cruz y dice, nunca más taparán nuestros besos. A ver, en ningún lugar del Martín Fierro dice que el Gaucho Cruz y Martín Fierro se besan en la boca. Entonces, y encima con un pañuelo verde, ¿no? Porque estaba justo el movimiento feminista ahí en el pleno fulgor. Eso fue fines del 2018 y principio del 2019. Agarramos nosotros con un grupo de compañeros, fuimos y lo único que hicimos fue blanquear la pared. Nos llevaron presos a nosotros. O sea, a los que fuimos y pusimos orden, nos llevan presos. A la minoría, apoyada por encima por un Estado, ¿no? Que es el del municipio de General San Martín, a esos tipos le ponen seguridad, le dan la pintura. ¿Viste? 3 veces lo pintaron el paredón ese. Los vecinos van y lo tapan. Ya no fuimos nosotros, porque, a ver, no está bueno. Me llevaron a recorrer cuatro comisarías en una noche, porque no sabía encima por qué nos estaban inculpando, porque no habíamos hecho ningún delito, ¿me entendés? Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Lo que está mal es subvertir el orden natural. Esto es lo mismo que exista la famosa ESI y que vos empieces a sexualizar a chicos de 4 y 5 años en jardín, ¿no? Que vos le digas a un chico, porque le está mintiendo, que si él se siente, que si es varón y se siente nena, puede ser nena. Y a la nena, si se siente varón, puede ser varón. No es así. No es así. Obviamente yo no niego que ese chico pueda haber nacido con una inclinación sexual diferente a la de su sexo. Eso no lo estoy negando, porque pasa. Pero vos, si ya empezás a sexualizar desde chiquito y encima le decís que según el momento vos te podés sentir varón o sentirte nena de acuerdo a cómo se te da la gana, en realidad lo que están haciendo es cambiarte la programación de la mente. ¿Me entendés? Entonces, contra eso estamos nosotros, contra la subversión del orden natural. Las cosas tienen un orden. Si vos lo alterás, ese orden termina generando este caos que hoy estamos viviendo, ¿no? Un tipo, no en Argentina, pero un tipo que se cree dálmata y le tenés que reconocer que es un dálmata, o un tipo que, no sé, tiene 60 años y se siente de 5, entonces como él se autopercibe de 5, vos lo tenés que tratar como un chico de 5. En realidad, en mi época, cuando yo era pibe, el que se creía Napoleón o Jesucristo lo metían en un manicomio. Hoy le tenés que dar una subvención, ¿me entendés? Entonces, fíjate vos, qué loco que está todo, que, por ejemplo, en esta pandemia se ha notado más aún, un tipo que tiene problemas oncológicos tiene que juntar, o un chico tiene que juntar tapitas para conseguir dinero, o tiene que esperar que alguien haga una colecta, y el Estado hoy se hace cargo del cambio de sexo de un tipo. Cuando sabemos por estadística que muchas personas que se han cambiado de sexo terminaron suicidándose porque se arrepintieron, ¿me entendés? Porque están mutilando un miembro, no es joda. Es lo mismo que me corte un brazo, porque por el solo hecho de no, me molesta el brazo izquierdo y como no lo uso, me lo corto, entonces voy a pasar mejor por la puerta, ¿me entendés? Es una locura, estamos volviendo loca a la gente. Entonces, contra lo que vamos nosotros es contra eso. Y aparte nosotros en el Frente Patriota tenemos
y ahora hablando del aborto, tenemos una de nuestras propuestas, es que nosotros defendemos la vida de la concepción hasta la muerte natural. Vos fijate que no sé si ustedes se dieron cuenta, pero que el aborto se empieza diríamos, vuelve a ponerse en boga en la gente, no por los movimientos feministas, sino porque Macri nos lleva al Fondo Monetario Internacional. Y una de sus reglas o de sus imposiciones, porque son imposiciones, era que se tenía que tratar la ley del aborto. Y en el año 2018 la ley del aborto, vamos al Fondo Monetario y automáticamente se manda, siendo que Macri supuestamente estaba en contra del aborto, se manda la ley del aborto, pasa en diputados y luego en senadores, a través de la presión de la Iglesia Católica, no sale. Fíjate vos, viene el 2020, cambiamos de gobierno, o sea, en 2019 cambiamos de gobierno. Entra Alberto diciendo ya el 10 de marzo, cuando abre las sesiones extraordinarias, diciendo, o el primero, dice que él va a llevar otra vez la ley del aborto a la Cámara de Diputados. Pero claro, ¿qué tenía que hacer Alberto? Refinanciar la deuda. Tenía que refinanciar la deuda que a Macri los últimos 5.000 millones de dólares le dijeron, no salió la ley del aborto, no te la damos, lo dejaron asfixiado. No lo estoy defendiendo a Macri, te estoy contando lo que pasó. ¿Por qué Argentina hoy tiene ley de aborto? No por las chicas, por las feministas, no ganaron nada ellas. Acá lo que ganaron fueron las transnacionales, las que pusieron la plata. Llámese la Planned Parenthood y todo el movimiento feminista que está subvencionado por ONG, ¿no? Por ONG. Entonces, vos fijate que entra Argentina en la famosa pandemia, el 19 de marzo, si no mal no recuerdo, o el 20 del 2020, y apenas se sale, o sea que se dice, bueno, listo, ahora estamos bien, que todo lo otro, en diciembre, mentira, seguía todo igual. Lo primero que hace Alberto Fernández es mandar la ley otra vez a tratar a diputados, la aprueban enseguida y automáticamente pasa a senadores para las fiestas católicas, ¿no? Mirá que afrenta contra el catolicismo, y ahí logran que el aborto se imponga. Pero antes de eso, se había refinanciado la deuda. Vale decir, la plata que pusieron las transnacionales que responden al FMI y el FMI responde a la misma, lograron que el aborto hoy en la Argentina esté. Y cuando salió en la Argentina, va a salir para toda América. Porque siempre pasó que lo que pasa acá después termina replicando en toda la región. Y es lo mismo que pasa en España. Vos fíjate que en España, ahora hace muy poquito, aprobaron la eutanasia. Ya en Argentina se está hablando de la ley Alfonso, creo, justamente para lograr que se trate en diputado. Y lo van a lograr, porque lo que quieren es que cada vez seamos menos, y seamos mucho más fácil de invadir. O sea, hoy para invadir la Argentina no necesitas tirar un tiro. Tenemos los mapuches en el sur. Tenemos mochileros israelíes que están continuamente recorriendo toda la Patagonia. No lo digo yo, están en las páginas. Si vos entrá a Mochileros por el Mundo y van a estar, supuestamente están haciendo beneficencia y toda esa cosa. No, lo que hacen es cartografiar constantemente. Entran por el Atlántico, salen por el Pacífico y a la inversa. O sea, toda la Patagonia, tanto chilena como la Argentina, está siendo cartografiada constantemente. 8.000, 9.000 tipos entran al año para ver qué hay cómo cambia la Patagonia. Y esto no solo lo leí, sino que lo viví yo en 2019, que estuve en la Patagonia, y lo ves. Y en el Bolsón están por todos lados. Entonces digo, tenés eso. Tenés una base aeroespacial china en Neuquén. Tenés Vaca Muerta bajo el control de los norteamericanos. Ahora están queriendo entrar los rusos. En la triple frontera tenés a los norteamericanos. Inglaterra a 400 y pico de kilómetros de Tierra del Fuego. Argentina está totalmente rodeada. Y encima no tenemos ejército. O sea, claramente estamos bajo un problema y grave. Y lo más triste es que el argentino no se da cuenta, porque al argentino lo tiene, claro, ¿cómo se va a dar cuenta el argentino si pobre tiene que andar galeándola para poder trabajar y traer un mango a la casa? ¿Me entendés? Porque lo lógico sería, y esto lo decía Perón, que cada hombre gane con sus manos, o con su trabajo, lo que consume. Y hoy la Argentina ha sido llevada al pobrismo, le llamo yo, que es este asistencialismo que hace que la gente deje de trabajar,
lo sacan del sistema de trabajo, lo meten en ese sistema asistencialista y el tipo, dale que va. Y no digo que la gente es feliz así, pero si vos lo acostumbrás, la culpa no es del chancho, sino el que le da de comer, que es esta casta política que nos gobierna. Como para redundar la pregunta tuya, yo estoy totalmente en desacuerdo en que las minorías se impongan por sobre la mayoría, porque la mayoría somos todos argentinos. Ahora, vos no podés venir a quererme pasar mis derechos cuando yo tengo que respetar los tuyos, ¿no? Porque dice, donde la Constitución dice que donde empieza el derecho de uno, termina lo del otro, ¿no? Y a la inversa. Claro. Ellos están traspasando nuestros derechos. Perfecto. Muy claro, Pablo. Para no tener ninguna cosa que me salga, así que no hay ningún problema. Perfecto. Si ustedes se aguantan a alguien que esté hablando siempre lo mismo, ya está. Sí, Mi hija me dice, papá siempre habla de lo mismo. Para eso estamos, para escucharte. Bueno. Ahí esperamos que entre Vale y ya estamos. Dale. ¿Solamente hablas vos o los demás chicos también preguntan? Te pregunto porque... No, que quedamos en que, yo son más o menos el que tienen las preguntas que van guiando, pero los chicos interrumpen cualquier duda que tengan, que vaya surgiendo. Yo voy a hacer esta pregunta más, digamos, por curiosidad, no apunta tanto al trabajo, pero con todo esto que estuviste hablando, Pablo, me resultaba muy curioso y quería preguntarte, vos habías dicho que, digamos, nacionalmente, por así decirlo, tú seguís la línea de Rosas, ¿no? Sos rosista. Y con este nacionalismo yo me hago esta pregunta y, como te digo, es curiosidad y creo que ni siquiera nos respondería algo del trabajo. ¿Tenés algún referente internacional vos o no considerás pertinente tenerlo? No, en realidad no, porque sí exalto, como te digo, yo todos los movimientos nacionalistas, por ejemplo, Gaddafi era un tipo que era nacionalista, o sea, un tercer posicionista, y fue asesinado por la sinarquía, o sea, se metieron en el país de él porque el tipo no quería que entren los bancos internacionales a controlar su economía, uno. Segundo, estaba defendiendo su petróleo. ¿Qué hicieron? Lo invadieron. ¿Me entendés? O sea, yo defiendo a todos los tipos que defienden los intereses de su patria. Si el tipo puede ser de derecha o de izquierda, la verdad que yo no tengo por qué meterme en lo que una sociedad o una comunidad, no me gusta hablar de sociedad porque yo no soy socio tuyo, somos comunes, ¿no? Somos compatriotas, somos comunes. Entonces si esa gente apoya a ese líder, ¿yo qué tengo que ir a meterme? ¿Me entendés? ¿Qué sé yo? Hay cosas de Putin que me gustan. Capaz que otras no, pero yo no soy ruso. ¿Qué tengo que ir a meterme? Capaz que hay cosas que me gustan o que me gustaban de Trump, pero yo no soy norteamericano o estadounidense. Y el tipo para mí hizo lo que tenía que hacer para su pueblo y había cosas en las cuales yo no coincido. El problema es cuando se te meten a quererte marcar la cancha, ¿no? Es lo mismo que, no sé, yo voy a tu casa y agarro, me meto, te abro la heladera y te digo, che, loco, no hay Coca-Cola, yo tomo Coca-Cola. Y vos me decís, no, pero yo compro Pepsi. Y te digo, no, me tenés que comprar Coca-Cola. No es así. O sea, yo estoy yendo a tu casa, soy el anfitrión, o sea, soy el invitado, el anfitrión sos vos. Y vos me vas a dar lo que tenés, ¿me entendés? Y ponés las reglas vos. Sí me podés tratar bien, todo lo que vos quieras. Pero si alguien viene de afuera y me viene a decir a mí, y yo no lo permito en mi vida, o sea, así como me gustaría manejar el país, es como me manejo en mi vida. A mí yo no dejo que venga nadie a decirme nada, porque lo saco a patadas, ¿me entendés? Porque es así. O sea, ¿qué me tenés que venir a decir vos? Andá y hacelo vos. No me digas a mí lo que yo tengo que hacer. Entonces, cuando viene una internacional a decirte qué tenés que hacer, lo que tiene que hacer cualquier patriota, cualquier nacional, es que decirle, loco, tomate el buque. Y esto hay un ejemplo muy claro, que esto capaz que le sirve para el trabajo. Cuando vino el embajador inglés a hablar con Juan Domingo Perón, le vino a decir que tenían que charlar sobre la injerencia del Reino Unido o Gran Bretaña en la Antártida. Y Perón la agarra y le dice, pero ¿y ustedes qué tienen que ver con la Antártida? Y nosotros estamos en las Islas Malvinas. Y Perón agarró y le contestó, dice, esto me hace acordar una anécdota de un vecino que me robó el perro y al otro día me vino a pedir la correa. Tómesela, no tenemos nada que hablar. ¿Me entendés lo que te digo? Eso es defender
obviamente que no logramos recuperar las Malvinas, pero le está diciendo al tipo que no es bienvenido, ¿me entendés? Cuando hoy a Mark Kent, el embajador inglés, el influencer, vienen todos, se sacan la foto de derecha, de izquierda, todos sacándose la foto con ese sorete, porque otra palabra no le cabe, ¿no? Y estoy siendo bastante bonachón. Pero ahí está el problema. Vos ese tipo no lo podés tener adentro. Porque ese tipo lo que está haciendo es marcando toda la agenda. Vos fijate que el año pasado, en pandemia, el tipo estuvo en 2 Zoom fundamentales. Uno, cuando se trató el Mendoxi. ¿Qué tiene que hacer el embajador inglés? Primero que es una locura que una provincia se quiera separar de la Argentina. Ya estamos mal. Como país estamos mal. Pero estaba metido el embajador inglés. Y luego, buscalo y vas a ver que es verdad. Y luego estuvo en el ministerio famoso de política de género, hablando sobre política de género en la Argentina. ¿Qué tiene que hacer el embajador inglés ahí? Entonces el tipo toca por derecha, juega por izquierda, es un jugador de toda la cancha. Ahora yo al tipo no lo critico porque el tipo es un vivo bárbaro. Los boludos somos nosotros que lo estamos dejando. Tenés que echar. Y cuando le decís, mire que tenemos que hablar de Malvinas, te dice, no, de ese tema no hablamos nosotros. ¿Cómo no hablamos? Me la tienen que devolver. O sea, hace 150 años que están metidos ahí. Más, perdón. 190. Así es. Bueno, volviendo, gracias Jero, la pregunta de 10. Volviendo al tema de, vos Pablo hace rato fuiste muy claro y tajante al hablar de un orden natural, sí. Que no se respetaba por, bueno, todas estas que elegiste vos, minorías dictatoriales, ¿no? Yo te quería preguntar, en concreto, así, en 2 palabras, ¿qué sería ese orden natural? Mirá, el orden natural es, por ejemplo, vos para tener un hijo, vos necesitas a un hombre y una mujer, ¿me entendés? Por más que vos le des ese famoso matrimonio igualitario, el cual podemos hasta debatir si sí, si no, pero vos, dos tipos no van a poder tener un hijo, 2 mujeres no van a poder tener un hijo, necesitan imperiosamente el uno del otro. Pero aparte, si vamos a lo que es el orden natural en sí, la familia es la primer célula de la comunidad. Si no existe una familia, no existe una comunidad. Entonces, para que exista una familia, necesitamos un hombre y una mujer que conciban y tengan un hijo. Primero. Segundo, vienen a querer decir que, bueno, no, está bien, pero ellos pueden conseguir, no sé, un útero, en el caso de que son hombres, ¿no? Subrogan un vientre, entonces aportan su semen y pueden tener un hijo. No es normal eso. Estamos alterando el orden natural. O que 2 mujeres vayan a un banco de esperma y se inoculen eso artificialmente y tengan un hijo. No es normal. No es normal. Y vos me podés decir, bueno, pero pueden adoptar, hay tantos chicos que... Sí, pero tampoco es normal, porque los chicos, cuando vayan creciendo, vos necesitas imperiosamente del hombre y de la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre sería la figura fuerte, la imagen donde el varón, ponele, ¿no? En el caso de que tenga un hijo varón, se alimenta de lo que va a ser, diríamos, aquel que luego va a continuar con el legado, diríamos, con también tener una familia, porque hoy también se lleva a que nadie tenga familia, que nadie tenga hijos, desalientan también, la economía tampoco te ayuda mucho, ¿no? Pero fíjate cómo se alienta al individualismo, ¿no? El hedonismo. Esto es producto del liberalismo. El liberalismo ha dado todo este tipo de libertades y, bueno, el marxismo cultural ha aportado lo suyo. Pero ese es el orden natural. Hombre, mujer, familia, ¿no? Tienen un hijo, familia. Y la comunidad empieza a crecer. Y después, qué sé yo, un tipo que se cree perro, no creo que sea muy, muy normal que digamos, ¿viste? O sea, es un loco, tiene que ir al manicomio, o alguien lo tiene que tratar porque no podemos, que porque el tipo se va a sentir disminuido u oprimido porque yo no lo reconozco como lo que él se cree que es. Estamos todos locos, ¿me entendés? Porque otra cosa, vos fijate esto, ¿no? Y siempre yo lo uso como ejemplo, Flor de la B, ¿no? Un tipo, una mujer, como le gusta llamar a ellos le gusta que le digan mujer,
es un hombre vestido de mujer, ¿no? Porque encima ni siquiera se sacó la parte que le sobra. Pero adoptaron chicos, perfecto, están criando con el otro ya también es un tipo bastante extraño, ¿no? Porque tiene ese gusto, o sea, te gustan los hombres, te gustan las mujeres, no se entiende, ¿no? Es el andrógino sería. Pero vos fíjate que, vamos a decir que el tipo muere, ¿no? Y pasan los años, ¿no? Y en búsqueda arqueológica, aquellos que estudian arqueología encuentran los restos de Flor de la B. Cuando el tipo lo estudie a ese cuerpo humano, ¿no? Que fue humano, un cuerpo humano en ese momento, van a quedar los restos óseos. ¿Qué le va a decir el estudio que él estudió? ¿Que era un hombre que se autopercibía mujer o va a decir que era un hombre? ¿Me entendés lo que es el orden natural? Vos no podés cambiarlo. Es lo mismo que las feministas cuando no quieren reconocer que desde el momento de la concepción ya hay vida. Pero porque lo dice la biología, no lo dice Pablo Souto. Lo dice la biología. La biología avala eso. Entonces, cuando vos cortás eso, estás asesinando, estás matando. Ellos encima utilizan la dialéctica muy bien, ¿no? Del idioma cuando les conviene, ¿no? Porque cuando les conviene hablan con la E y cuando te quieren meter algo para que no sea tan agresivo, te dicen interrupción voluntaria del embarazo. Yo te pregunto a vos, Santiago, cuando vos estás corriendo, ¿no? Y en un momento parás, ¿qué haces? Interrumpiste tu avance, pero luego arrancás de nuevo, lo continuás. Ahora, si vos interrumpís un embarazo, ¿lo podés continuar después? No. Bueno, no es natural. Están mintiendo, son mentirosos. Y los mentirosos, en otro momento, los pasaban a valores, ¿entendés? Lo degollaban por mentiroso. Entonces, esta gente lo que hace es subvertir la mente humana. Está diciendo que asesinar a un inocente es un derecho. Yo tuve una conversación, lo conté muchísimas veces, pero bueno, ustedes pueden no haberlo escuchado. Yo tuve una conversación con una feminista en un bar, ¿me entendés? Hoy las pañuelitos verdes proliferan por todos lados. Entonces estábamos hablando y hablaban del aborto y ella decía que mi cuerpo, mi decisión. Digo, no, mira, la única decisión que vos tenés es que no suceda el coito, ¿me entendés? O que vos le digas al tipo, loco, mirá, hay que cuidarse, que es lo correcto, ¿no? Que está bien, que entre los dos lo charlen, mirá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, que exista un diálogo. Yo no soy un ortodoxo que dice que hay que llegar virgen al matrimonio. No, yo soy un tipo soltero. Si con ese concepto directamente nunca tendría ningún encuentro con ninguna mujer. O sea, a lo que voy es, no nos vamos al extremo. Lo que yo digo es que vos, la única manera que vos podés decidir sobre tu cuerpo es antes de que eso suceda. Luego, si sucedió, ya está, no decidís más. Lo que sí podés decir que haya un estado presente, ahí yo abogaría por eso, en el caso de estar en el poder, donde exista un banco de datos de gente que quiere adoptar y que la mujer que quedó embarazada sin querer quedar embarazada tenga una asistencia psicológica, primero para decirle, bueno, dale, seguí adelante que te apoyamos y que vas a tener todo cubierto, y en el caso que no quiera ser madre, exista alguien que lo pueda adoptar, porque hoy para adoptar un chico es un lío, ¿me entendés? Entonces, no, más fácil matarlo. No es eso, así es simple todo. Bueno, yo hablando con esa chica, empezamos a hablar, no, que el feto no es un ser humano, que es un conjunto de células. Bueno, si son un conjunto de células, es un humano. Bueno, toda, viste, esa mentira que ellos la creen, y le digo, bueno, listo, está bien. O sea, matamos al inocente y vos no tenés ningún cargo de conciencia. Le digo, te pregunto una cosa, y quiero aclarar, yo no estoy a favor de la pena de muerte. Le digo, ¿qué hacemos con un asesino o un violador? ¿Lo matamos o lo dejamos vivo? No. ¿Quién soy yo para quitarle la vida a una persona? Entonces, al que cometió un ilícito, lo defendés. Y al otro que no hizo nada, que solamente vino al mundo porque vos te equivocaste, ¿lo querés matar? ¿Me entendés que se le cae solo? Eso es orden natural. Se supone que al tipo que hizo una aberración de asesinar a otra persona o de violar a una mujer, ese tipo no merece vivir. Aparte, está comprobado que el violador no se compone nunca más. Es un enfermo que tiene un problema
a una alteración psíquica en donde él disfruta la violación no por la parte sexual, sino por abusar de la otra persona, violentar a la otra persona. Bueno, esas son defender el orden natural. Que las cosas vayan donde corresponde, ¿me entendés? 2 más 2 es 4, por más que vos quieras decir que es 5, la ciencia te va a decir que es 4, ¿me entendés? Va por ahí. Perfecto. Justo te iba a preguntar algo de eso, así que terminaste respondiendo de 10. Bueno, adelante. Hace rato también, cambiando un poquito de tema, diste ejemplos muy concretos de la triple frontera, bueno, los problemas con inmigrantes, sobre todo que venían o que vienen potencialmente a atentar con nuestra soberanía. Hablaste también de los mochileros israelíes en la Patagonia. Uh-huh. Y también, bueno, ahí algo que me quedó resonando mucho, hablaste que sumado al hecho, o sea, que ingresan estas personas, sumado al hecho que no tenemos un ejército fuerte que pueda, entiendo yo, controlar esto. Acá va una doble pregunta. Por un lado, ¿qué crees vos que deberían hacer respecto a todas estas personas, a todos estos inmigrantes? Y por otro lado, ¿cuál crees que debería ser el rol del ejército primero ante estas situaciones? Y por otro lado, más genérica la pregunta, ¿cuál debería ser el avance y la injerencia que tenga la milicia sobre nuestra sociedad como nación? ¿Cuál debería ser el rol de la milicia también? Bueno, vamos por partes. Primero, los mochileros no son inmigrantes, son personas que vienen, hacen su trabajo durante un año y se van. O sea, no es un inmigrante de paso, en todo caso. Lo que están haciendo es relevamiento de terreno y ver las situaciones, cómo se comportan las personas que viven en el lugar, cuando ellos los ven y demás cosas. El inmigrante en sí es aquel que viene y se instala en el país. Yo no estoy en contra de eso. Lo que digo es que sí tiene que haber un control de que esa persona que entró, por lo menos, no tenga un prontuario, que sea un hombre de bien, ¿no? 1. 2. Hoy Argentina, lamentablemente, su condición de dadora de trabajo no está en las mejores épocas. Entonces, si vos me das a elegir, primero tenemos que priorizar que los argentinos estén bien, porque son los nuestros, son los que nacieron acá. Vos en tu familia, cuando tenés poca comida, comen primero de tu familia, después si sobra algo, le vas a dar al vecino, ¿me entendés? Porque es la lógica. Primero defendés a lo tuyo. Entonces, nosotros no tenemos una política anti-inmigración. Lo que digo es que hay que poner el país en movimiento y en marcha para que si vienen corrientes migratorias, no nos olvidemos que la Argentina está lleno de corrientes migratorias, ¿no? Desde el año 1800, fines de los 1800 hasta la actualidad, diferentes nacionalidades y etnias han entrado al país y hemos convivido todos tranquilamente en armonía. O sea que eso estaría descartado. Lo que sí digo es que tenemos que poner país en marcha, ¿no? Argentina es un país que por sus extensiones podría albergar tranquilamente 200 millones de personas. Y hoy somos 45, y encima votamos el aborto, vamos a votar la eutanasia, y hacemos propaganda para que los chicos no tengan, para que los jóvenes no tengan hijos. Entonces imagínate que de esta manera vamos rumbo